Chicas, ¿listas para contar historias de miedo esta noche? Girls, ready to tell spooky stories tonight? Claro que sí, estoy emocionada. Of course, I'm excited. Quien empiece, que cuente la historia más espeluznante. Whoever starts, tell the scariest story. Yo empiezo. I'll begin. Hace muchos años, en un pequeño pueblo. Many years ago, in a small town. Espera. Wait. Antes de que continúes, Before you continue, asegurémonos de tener suficiente luz en la linterna. let's make sure we have enough light from the flashlight. No quiero quedarme a oscuras en medio de la historia. I don't want to be in the dark in the middle of the story. Buena idea, Sofía. Good idea, Sophia. Ahora, Isabel, por favor, continúa con la historia. Now, Isabel, please go on with the story. Hace muchos años, Many years ago, en un pequeño pueblo, in a small town, se decía que una casa abandonada estaba encantada. it was said that an abandoned house was haunted. Nadie se atrevía a acercarse a ella después del anochecer. No one dared to approach it after dark. Un día, un valiente explorador decidió entrar. One day, a brave explorer decided to enter. Escuchó risas siniestras y pasos invisibles, He heard sinister laughter and invisible footsteps, pero no vio a nadie. but saw no one. Cuando se dio la vuelta para salir, When he turned to leave, una figura fantasmal lo detuvo. a ghostly figure stopped him. ¿Por qué has entrado en mi morada?, Why have you entered my abode? preguntó el espectro. The specter asked. El explorador respondió, The explorer replied, solo quería conocer la verdad. I just wanted to know the truth. El espectro sonrió y desapareció, The specter smiled and vanished, dejando atrás un mensaje. leaving behind a message. La verdad está en el corazón de los valientes. The truth lies in the heart of the brave. Ahora, Sofía, es tu turno. Now, Sophia, it's your turn. En una noche de Halloween, On a Halloween night, un grupo de amigos decidió jugar a la Ouija en un antiguo cementerio. a group of friends decided to play with a Ouija board in an old cemetery. Mientras todos reían, While they all laughed, y no tomaban en serio el juego, and didn't take the game seriously, algo oscuro y malévolo something dark and malevolent se apoderó de la tabla. took hold of the board. Las luces parpadearon, Lights flickered, y una voz susurró, and a voice whispered, os observo desde las sombras. I watch you from the shadows. Los amigos, aterrados, dejaron la tabla y corrieron hacia sus autos. Terrified, the friends abandoned the board and rushed to their cars. Pero, uno de ellos, But one of them sintió una presencia maligna a su espalda durante todo el camino a casa. felt an evil presence behind them all the way home. Nunca volvieron a jugar con lo sobrenatural. They never played with the supernatural again. Y ahora, Sara, te toca a ti. And now, Sarah, it's your turn. En una noche de luna llena, On a full moon night, una joven encontró un antiguo espejo en un mercadillo de pulgas. a young woman found an ancient mirror at a flea market. Decidió llevarlo a casa como decoración para su fiesta de Halloween. She decided to take it home as decoration for her Halloween party. Mientras todos se disfrazaban y se divertían, While everyone dressed up and had fun, notó que el espejo mostraba un reflejo diferente. she noticed that the mirror showed a different reflection. Un mundo oscuro y retorcido. A dark and twisted world. La joven quedó atrapada en el espejo, The young woman became trapped in the mirror, y su reflejo maligno tomó su lugar en el mundo real. and her evil reflection took her place in the real world.